vínculo con ambas. La catequesis tiene un vínculo con ambas dimensiones de la Iglesia. La Iglesia es comunión y es misión. Es comunión sinodal y es misión evangelizadora. Los catequistas y la comunidad catequística pertenecemos a la comunión eclesial que se hace sinodal, que desea caminar más unida, avanzar juntos, peregrinar hacia el reino que viene, y al mismo tiempo esa comunión sinodal es una comunión evangelizadora o misionera, porque la Iglesia existe para evangelizar. No solamente la misión se define por la Iglesia, sino que la Iglesia se define por la misión. Y todos nosotros como bautizados y bautizadas, y más aún, realizando el ministerio del catequista, con o sin institución, antes y después del decreto, pero siempre sirviendo a los demás en la tarea evangelizadora mediante la catequesis, tenemos una forma particular de realizar lo que es la Iglesia como comunión sinodal y misionera. Por lo tanto, el énfasis va a estar puesto en la relación que hay, que es una correlación, una relación mutua y dinámica entre el aspecto sinodal de la Iglesia, eso que hoy llamamos sinodalidad, que la Iglesia sea sinodal, y la misión de la Iglesia, el aspecto evangelizador de la Iglesia, su misión evangelizadora. El mismo Papa Francisco nos ha convocado a esto en 2015, después celebrando los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos. Dijo: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio, en este que estamos recorriendo. La Iglesia es siempre sinodal, pero ahora ha tomado una conciencia mayor de vivir la sinodalidad. Dicho con bastante audacia, don que viene del Espíritu, esta afirmación se articula con otras que él ha dicho también con parresía, con audacia. Lo que el Señor nos pide en cierto sentido está todo contenido en la palabra sínodo, bastante audaz. Uno diría, todo estaría contenido en la palabra Cristo, o en la palabra salvación, o en la palabra vida eterna, o en la frase reino de Dios. No, él dice, todo está contenido en la palabra sínodo. Y la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Esto que vale para la Iglesia en todo el camino del siglo XXI hacia el futuro, el mismo Papa ha puesto el foco en el actual proceso sinodal que se vive desde 2021 al menos hasta 2024. Y la celebración del actual sínodo de la Iglesia universal, más que universal a mí me gusta decir Iglesia entera, Iglesia local e Iglesia entera, más que el lenguaje canónico particular universal, el camino de la Iglesia entera en este proceso sinodal que va a tener la primera asamblea en octubre de este año y la segunda en octubre del 24, dos sesiones de una única asamblea sinodal, cuyo tema es este: por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Repito, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Ahí ven cómo la palabra misión está inserta en la trama de vínculos que constituye ser una iglesia sinodal, querer serlo cada vez más. Vamos por eso, queremos avanzar en sinodalidad, y sinodalidad está compuesto por el misterio de que la Iglesia es comunión, comunión de la familia de Dios, del pueblo de Dios, de la comunidad cristiana, comunión del cuerpo de Cristo, la comunión de la Iglesia real que vivimos, pero esa comunión es misionera,
la sinodalidad incluye la misión, es para la misión, como toda la Iglesia, y una y otra se realiza mediante la participación de todos los fieles cristianos, que tenemos la misma dignidad bautismal, estamos llamados al intercambio de dones, participamos de la misión salvífica de Cristo, desde el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes, estamos llamados a una participación responsable, a una participación corresponsable, cada uno según su vocación en la comunidad eclesial. La participación es el factor dinámico que hace que todos, algunos, cada uno, cada una, participemos, esa es la palabra, tengamos parte activa, seamos protagonistas activos de la comunión sinodal y misionera, de la Iglesia sinodal y misionera. Justamente la imagen del camino que está en la raíz de la sinodalidad y de sínodo indica a los que son compañeros de camino, los que van recorriendo juntos un sendero, los que están llamados a ir hacia una meta, compartiendo la peregrinación. En el Nuevo Testamento no está la palabra sínodo como la usamos nosotros, tampoco el adjetivo sinodal, pero en esa familia de palabras, sínodo es una palabra compuesta por el prefijo sin, que indica con, como simpatía, con patos, compartiendo el mismo afecto, poniéndose en el corazón del otro. Odos es camino, de ahí vendrá, por ejemplo, métodos, ¿no? Que es el camino en el cual nos apoyamos para alcanzar un fin en el conocimiento. Bien, de la familia de palabras de sínodo, hay dos situaciones en el Nuevo Testamento que pintan bien, que es caminar con otros, aunque en este caso sean narraciones de episodios concretos. El primero es cuando el chico Jesús va con la familia peregrinando, cumpliendo, viviendo la piedad popular de Israel, peregrina al templo a una edad temprana, 12 años decimos tradicionalmente. El episodio del niño perdido y hallado en el templo. Cuando lo encuentran al chico, ¿dónde está? A ver, buscalo, se perdió, ¿quién lo tiene? Que venga. Cuando se reencausa para volver con su familia, ahí San Lucas dice que Jesús desde ese momento caminaba con sus parientes y con los vecinos que volvían a su pueblo, que volvían caminando juntos, sinodalmente diríamos. Y el otro episodio es en el relato de los Hechos de los Apóstoles, de vuelta a Lucas, el teólogo del caminante, de los caminantes, del camino, de la iglesia en camino. Esos serán los Hechos de los Apóstoles, la iglesia del Espíritu, la iglesia de los Apóstoles, la iglesia de la palabra en camino. En el relato de la primera conversión, entre comillas, de San Pablo, cuando el Señor resucitado le sale al encuentro, se dice Lucas, y los que iban de camino con él, los que andaban juntos. Todos tenemos experiencia de esto, de andar con otros, pero para mí la experiencia religiosa y pastoral más significativa para expresar lo que es la sinodalidad es la peregrinación a un santuario, que es una peregrinación orante, pero también es testimonial y por eso también es misionera. O bien, la peregrinación hacia un lugar de misión distante del centro de la comunidad, sea esta la parroquia, entonces uno va hacia una periferia, o bien el ir a otra diócesis, a otra parroquia, a otra iglesia hermana, a eso que a veces llamamos el lugar de misión, donde va la comunidad o donde va el grupo juvenil o el grupo misionero, y uno se traslada y vamos juntos, sea caminando, sea como sea,
vamos juntos en el camino de la evangelización. Estas son las metáforas de fondo para entender lo que es una iglesia sinodal. Por lo tanto, para entender sinodalidad, primer punto, luego voy a la relación con la misión, pero para entender también la misión, hay que tener presente no solo que la iglesia es comunión, sino que es comunión en la historia. Por lo tanto, en el espacio y en el tiempo. Es comunión, participa de la comunión del misterio de Dios, de la Trinidad, como dice la Constitución Lumensiensis número 4, es el pueblo que participa de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese es el pueblo de Dios, que está en comunión con Dios y por eso estamos en comunión unos con otros. Hay una dimensión vertical de la sinodalidad, que es la que proviene de participar de la comunión trinitaria, pero hay una dimensión horizontal de la sinodalidad, que es hacerlo en el tiempo histórico. No somos la iglesia escatológica, no somos la iglesia celestial, no somos la iglesia que ya está en la meta, somos la iglesia peregrina en la historia. Tenemos que recorrer los caminos del espacio y los cursos del tiempo. Tenemos que ir viviendo y creciendo en nuestra comunión con Dios y con los demás, y tenemos que ir realizando la misión que el Señor nos ha confiado. Por lo tanto, para entender sinodalidad y misión hay que entender comunión e historia. La iglesia es un misterio de comunión en la historia. Por cierto que ya tiene una dimensión celestial. Vamos hacia la meta y al mismo tiempo estamos en comunión con Dios y con todos aquellos que están ya en la plenitud del reino de Dios. Pero nosotros lo hacemos andando estos caminos de la vida. Por lo tanto, en camino. Por eso, iglesia sinodal se traduce muchas veces iglesia en camino. No es nuevo esto, pero es una nueva conciencia de esto, madurada en el Concilio Vaticano II. Que los cristianos somos sinodales, nos hallamos en el camino juntos, estamos unidos y tratamos de acompañarnos, que los otros son compañeros de camino y que vamos andando. Cuando tengo más tiempo, y ya no es una charla como en este caso, sino un curso o un seminario, tiendo a radicar la experiencia sinodal en el misterio de Jesús, que es caminante y camino. Caminante como muestra Lucas en el Evangelio y en los Hechos. Jesús es el peregrino evangelizador, sobre todo desde el momento cuando comienza la segunda parte del Evangelio de Lucas, que dirige su rostro hacia Jerusalén, y a partir de allí atraviesa poblados y ciudades anunciando la buena noticia del reino de Dios. Y lo seguían en el camino. Esto, que es el camino de Jesús hacia Jerusalén, está simbolizado en el camino de Jesús resucitado desde Jerusalén, tal cual lo vemos en el episodio de los discípulos de Maús. Él caminando con los otros y revelándole la buena noticia de que el crucificado ha resucitado, está vivo, haciéndose presente en la palabra, en el pan y en la comunión, y enviándolos a dar la buena noticia a los demás. Eso es Jesús en Lucas. Por eso, en los Hechos de los Apóstoles, uno de los nombres que le pusieron a los seguidores de Jesús, a los cristianos, es que ellos son los del camino, o los discípulos del camino. Hechos 19, 9, 19, 23, Hechos 22, 4 y tantos otros textos. Son los del camino, los que siguen al caminante, Jesús. Y uno se apoya en la teología del cuarto evangelio, en San Juan, Jesús que es el Hijo que nos viene a contar o revelar al Padre, el revelador del Padre, y que viene a darnos el Espíritu, el donador del Espíritu, sopló y les dio el Espíritu. Uno tiene que poner el foco en esa frase de autorrevelación de Jesús, donde él se da a conocer: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Yo soy el camino. El caminante es el camino es el caminante. Muchas veces en el cuarto evangelio Jesús dice, yo soy. También está en otros evangelios, por ejemplo en Mateo, pero acá importa Juan. Yo soy. Y yo soy, cuando está dicho así, solo el sujeto y el verbo, en primera persona, es como un eco de yo soy el que soy, o yo soy el que estoy, o el que estaré, es un eco del nombre sin nombre de Dios revelado a Moisés. Yo soy. Por lo tanto, un signo de la divinidad o la condición divina de Jesús. Pero otras veces no está solo yo soy, sino que Jesús le pone un predicado. El buen pastor, la vid verdadera, el pan de vida, la luz del mundo, etc. En este caso les pone yo soy el camino, la verdad y la vida, o el camino a la verdad y la vida. Él es el camino a la casa del Padre. Recuerden que estamos en el capítulo 14 de San Juan, 14:6, allí donde el Padre ha preparado un lugar en su casa, en su morada, allí debemos ir. ¿Cómo vamos a ir? Jesús es el camino, el que me ve a mí ve al Padre. Él nos lleva al Padre, es el camino hacia el Padre. Si uno quisiera completar todo esto, además diría que Jesús es parte de la patria, o es la patria, como decía San Agustín, porque él también es la meta. No solamente vamos por Jesús camino, vamos con Jesús, él el caminante, nosotros los seguidores, los discípulos, sino también vamos hacia Jesús porque vamos hacia la patria, que es la comunión amorosa con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y con todos los que están en la comunión de amor de Dios. ¿Por qué insisto sobre esto? Porque tiene mucho que ver, que es el otro punto que digo dentro de sinodalidad, no voy a hacer una excesiva teología de la sinodalidad, con la experiencia y la catequesis del Papa Francisco sobre la sinodalidad, que permanentemente remite a la expresión camino. Ya en la Argentina, en muchos textos, por ejemplo, en Diálogos con el rabino Abraham Escorca, en el libro sobre el cielo y la tierra, el cardenal Bergoglio decía que le gusta mucho la palabra camino y que no puede expresar su experiencia de Dios ni de su vida apostólica, o sea, de su misión evangelizadora, prescindiendo del camino, que a Dios se lo encuentra caminando, andando, buscándolo, dejándose buscar. Uno lo busca, pero Dios es el que nos encuentra. Nos encuentra en el camino, en los caminos de la vida, donde Dios viene a nosotros y hace que nosotros vayamos hacia Él. Y esto queda de reflejo de forma muy notoria. Si ustedes vieron la película Los dos papas, ¿quiénes vieron la película Los dos papas? Levanten la mano. No todos, no todas. A ver, en la otra placa donde hay otro más, levanten la mano los que vieron Los dos papas. No todos, no todas. Sigo. En la otra, bueno, hay algunos solo con el nombre. Bien, ¿por qué digo esto? Porque ahí, que es una película de ficción, expresa un supuesto encuentro entre el cardenal Bergoglio y el Papa Benedicto. Pero es una ficción que tiene buen fundamento, o sea, que ha buscado apoyarse en algunos hechos históricos y traducir algunas de las cosas que vivía y pensaba Benedicto, algunas de las cosas que vivía y pensaba Bergoglio. Como es ficción, es un encuentro que no existió, nadie sabe que existió, menos como lo pinta la película. ¿Cómo lo pinta la película? Comenzando en Castel Gandolfo. ¿Qué es Castel Gandolfo? ¿Qué es? La casa de verano. ¿La casa de verano de quién? Del Papa. Bueno, sepan que desde Francisco ya no es la casa de verano del Papa. No. Pero no porque él no se toma vacaciones yendo a Castel Gandolfo, por una razón más profunda. Lo que pasa es que en la Argentina se hablan de pavadas en relación al Papa,
imágenes que transmiten los medios internacionales, una mirada partidista de un lado o de otro, de ambos lados, o bien se hacen eco de noticias de lo que yo llamo la red internacional anti-Francisco. Pero nada de fondo, nada de fondo. Se conoce poco de todo lo que ha hecho en 10 años. No se habla de eso, salvo alguna especialista en el periodismo religioso. 2 años después de asumir el pontificado, Francisco decidió que eso no sea más casa de veraneo, sino que sea un museo memorial de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en tiempos de la Segunda Guerra, con una Italia ocupada por el ejército alemán, que perseguía a judíos y a otros miembros de comunidades, también a católicos, la estrategia de Pío XII, que ahora va a salir porque se han abierto los archivos, fue dar cabida a todos los que se podían en casas religiosas, de varones y de mujeres. Pero había un grupo especial que requería una atención especial y que había que poner como una protección especial para que no lleguen ahí los nazis que buscaban en todos lados. Eran las señoras judías que estaban embarazadas, con sus maridos o con otro hijo o con el que sea. Entonces Pío XII decidió que las mujeres judías embarazadas a pronto de parir residieran en Castel Gandolfo, residencia pontificia que no podía ser invadida o ocupada por los nazis. ¿Y cuál era la sala de parto? ¿Y cuál era el catre de parto? La cama en la habitación del Papa. Ahí dieron a luz muchas mujeres judías perseguidas. Entonces, el mismo Papa me dijo, ¿te parece que eso pueda ser casi de un modo fresco una casa de vacaciones? ¿No debería ser mejor un santuario de la vida que quede como testimonio para las generaciones? Y aún para la forma en que la Iglesia Católica, pese a sus muchos pecados y defectos, asistió a tantos perseguidos. Yo, que he estudiado mucho más la vida de Juan XXIII y de Pablo VI, sé perfectamente que Juan XXIII, siendo representante pontificio y nuncio en Bulgaria, en Grecia, en Turquía, hizo salvar a miles de judíos dándole pasaportes certificados falsos de bautismo, diciendo que se habían bautizado, entonces que eran cristianos y por eso podían cruzar la frontera. Bien, es un ejemplo. Vuelvo al punto. En ese supuesto jardín de Castel Gandolfo, que ahora es Memorial de la Vida, la película dice que van caminando los dos y se produce un diálogo hipotético en el cual se debate cómo debe actuar la Iglesia hoy. Si la Iglesia debe adaptarse o no a los cambios de los tiempos. Pareciera que la postura del Papa Benedicto es que como Dios no cambia, y lo ha dicho con toda claridad Jesús, yo soy el camino, difícil es que los seres humanos encontremos a un Dios inmutable, que siempre es el mismo, cuyo amor es siempre el mismo, y a otro camino que no sea Jesús. Y Francisco no dice lo contrario, no dice que Dios cambia al uso nuestro, según la moda, porque nosotros cambiamos, o que Jesús no es el camino. Cuando el supuesto Papa pregunta cómo lo encontraríamos a Dios si siempre estamos moviéndonos, el supuesto cardenal Bergoglio le dice, en el camino. Él nos encontrará y nosotros lo encontraremos en el camino de nuestra vida, y la humanidad en el camino de la historia, y la Iglesia en la peregrinación del pueblo de Dios en medio de los pueblos del mundo. Luego a Benedicto le salta
la alarma de que tiene que seguir caminando por el corazón. Entonces van a otra zona del jardín, a una zona que él no había ido nunca, no conocía, donde había más árboles con más sombra, un poco más oscura, y donde siente la inseguridad, una zona que no conoce y donde no se anima a avanzar. Y dice, no, paremos acá. Y Bergoglio le acota, pero vayamos para allá donde hay sombra. Y el Papa reacciona y dice, pero ¿cómo vamos a ir ahí? No sé bien cómo es ahí. Pero se da cuenta que Bergoglio le está diciendo, sigamos caminando. Sin temor, con confianza. Entonces Benedicto se pone en papa, todo es ficción, se pone en papa y con humor dice, bueno, vamos, quizás ahora encontremos a Dios en el camino. O sea, lo que usted me está diciendo. Quizás lo encontremos ahí. Dice, pero en todo caso yo se lo presentaré. Claro, es el Papa, ¿no? Es el que conoce a Dios. Yo se lo voy a presentar. Y siguen el paseo. Bien, las frases atribuidas a uno y otro son ficción, pero el pensamiento de fondo no es ficcional. Es lo que el Papa Francisco siempre piensa, que lo podríamos sintetizar así, parafraseando la frase de Machado, caminante hay camino, no es que no hay camino, caminante hay camino, ¿no? Jesús es el camino y nosotros somos los seguidores del camino y vamos caminando, peregrinación orante y misionera. Caminante hay camino, pero es verdad que se hace camino al andar. Bien, esta actitud espiritual define lo que llamamos hoy sinodalidad. El coraje por seguir caminando, aunque no esté todo claro, con la confianza que Dios nos va a ir señalando por el Espíritu el camino, y que nosotros como miembros del pueblo de Dios somos caminantes, somos iglesia, somos seguidores, somos partícipes de la comunión, somos misioneros, somos evangelizadores. Todos somos discípulos misioneros, se puede traducir, todos somos sinodales evangelizadores. En la comunión del discipulado, del amor al maestro y a los compañeros de camino, todos vamos para adelante, todos debemos avanzar. Y como en una peregrinación debemos ayudarnos unos a otros para seguir en pie, para sostenernos, para ver más lejos, para no quedarnos, para avanzar hacia la meta del reino, que no conquistamos, sino que se nos da como un don permanentemente. Vienen. Por eso uno podría leer, y termino esta parte, uno podría leer todo el libro de los Hechos de los Apóstoles como el camino de una iglesia sinodal y misionera. Porque quien guía a los apóstoles es el Espíritu que les dice vayan para acá, vayan para allá. Quien va adelante es la palabra del Señor, que genera la fe, seguimiento y comunidad. Y donde el libro de los Hechos refleja que los apóstoles en distintas direcciones caminan juntos. Es la historia del Espíritu Santo, la palabra de Dios y la Iglesia Apostólica. Es la historia de la misión. La Iglesia no es una comunidad inmóvil, sedentaria, quieta. Ahí, como dice uno ahí, recordando a Monseñor Angelelli, hay que seguir andando. La Iglesia está llamada a salir de sí y a estar en camino. Este es el sentido profundo de la frase que Francisco da en su primera exhortación programática, la alegría del Evangelio Evangelii Gaudium, la Iglesia en salida misionera. La Iglesia en misión, es decir, la Iglesia en salida misionera. Que dijo por ahí el nuevo arzobispo de Buenos Aires, que ha sido cura en San Isidro y varios de ustedes lo conocen, porque veo varios de San Isidro por ahí, de la diócesis de San Isidro. Bueno, que quería ser un obispo exponente de una iglesia en salida y un pastor en medio de su pueblo. Y seguramente, no solamente el día que asuma, que es el próximo sábado,
sino toda la primera semana lo vamos a ver recorriendo barrios de Buenos Aires y haciendo carne esto, de un Jesús caminante en medio de su pueblo y de una iglesia en salida misionera. Podría seguir avanzando sobre esto, pero no lo hago porque quiero ir al polo misión. Pero tengamos en cuenta entonces los fundamentos teologales de la vida sinodal. Por un lado, la Trinidad, que fuente y modelo de comunión. Por otro lado, Jesús, camino, caminante y meta. Por otro lado, el Espíritu, el reino de Dios, que indica el don de Dios, de su amor que nos salva, ya en la historia y que será pleno en la comunión celestial. Por otra parte, el Espíritu de Dios. Por eso el Papa Francisco dice que en una iglesia en sínodo no es un parlamento donde nos juntamos a debatir ideas o leyes, sino un ámbito y un tiempo reservado al Espíritu, al discernimiento en común de lo que el Espíritu quiere de nosotros. Y que nuestra apertura al Espíritu se expresa en 3 actitudes: escucha, diálogo y discernimiento. Escucha, escuchar al Espíritu que nos habla por los demás y a los demás que pueden ser voz del Espíritu. Escuchemos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Diálogo, porque en el encuentro con los otros el Espíritu de Dios actúa y nos abre cada vez más la verdad del Evangelio. Él les mostrará, ¿no? Dice Jesús en San Juan, toda la verdad. La verdad, la diga quien la diga, viene del Espíritu. Esa es la actitud del diálogo. No solo esperar que me escuchen, sino escuchar para aprender, y dejarnos enseñar mutuamente por la unidad diversa del Espíritu Santo. Y tercero, el discernimiento, que en la tradición cristiana es una típica acción del Espíritu. Tratamos de descubrir a dónde nos lleva el Espíritu de Dios. Se dice cuáles son sus mociones, sus movimientos, sus impulsos. ¿Qué es la voluntad que Dios nos muestra? ¿Hacia dónde Jesús nos inclina? ¿Hacia dónde debemos caminar en el Espíritu? Caminar en el Espíritu es una frase de San Pablo. Tenemos que caminar en el Espíritu. El Espíritu nos va abriendo camino. Por lo tanto, una iglesia sinodal es una iglesia que en todo momento, sobre todo en sus asambleas, busca escuchar, dialogar y discernir lo que el Espíritu le dice para seguir su camino de comunión evangelizadora. Y por cierto, el fundamento eucarístico, porque si la iglesia es asamblea, comunión en camino, la Eucaristía es la fuente, el modelo y el culmen de toda asamblea sinodal y de toda iglesia en camino. Por eso, en los sínodos, se comienza y se culmina con una Eucaristía, pero por eso en los sínodos, en todas las sesiones sinodales, se reza el Adsumus, que es una oración al Espíritu, que el Espíritu nos ilumine. Y en todas las sesiones sinodales, como en las sesiones del Concilio Vaticano II, está abierto el libro de la palabra de Dios. En el Vaticano II estaba abierto en el prólogo del Evangelio de Juan, ahí estaba abierto. Y en una altura, estaba en San Pedro, ¿no? En la Basílica de San Pedro, y en una altura superior a la de los obispos, como diciendo, los obispos nos ponemos bajo la palabra de Dios, sub verbo Dei. Queremos dejarnos enseñar por la palabra de Dios, que es Cristo en persona. Bien, sobre esta base, ¿qué relación hay entre comunión sinodal y misión? O entre sinodalidad y misión. Es un tema sobre el cual se está reflexionando mucho, y el próximo sínodo, las 2 asambleas, lo van a seguir reflexionando. Un gran tema que ha salido en estos 2 años. Saben que este sínodo tiene varias fases de realización. Ha tenido una fase diocesana, para comenzar en las bases, en algunas diócesis se hizo, en otras no. Una fase nacional de síntesis, eso
Los episcopados lo han enviado a la Santa Sede. Desde allí se ha hecho un documento para la fase continental que se ha enviado a los episcopados como devolución, y vino la tercera fase, la continental. Hubo 7 asambleas de regiones continentales. Los continentes de Europa, África, Asia y Oceanía. Las iglesias de Medio Oriente, las iglesias católicas orientales, y en América, América del Norte y América Latina y el Caribe. En la reunión de América... Entonces, te agrego uno, el sínodo digital sí, también. Ahora iba, está bien. Pero bueno. No es región, no te adelantes. Te lo dije al comienzo, pero no es región. Se sumó el sínodo digital que trabajaron desde el Dicasterio para la Comunicación y tuvieron el gusto de enviarme el texto, así que lo conozco bien. Y en el instrumento de trabajo para la Asamblea de octubre hay párrafos que recogen las principales afirmaciones de ese documento sobre el sínodo digital. Es otra forma de comunicación que supera la territorialidad, porque es la comunicación digital. Pero de las 7 reuniones más el digital, vinieron documentos que expresaban los anhelos de la Iglesia en distintos lugares y ámbitos. Sobre eso se hizo el documento de trabajo, Instrumentum Laboris, y el viernes pasado se conoció la nómina de los que vamos a participar de la primera sesión de la Asamblea, desde el 4 de octubre. Somos unos 400, y tiene novedades. Yo voy como perito, ya estaba como perito desde el comienzo de este proceso, en el 21, y antes, digamos, se formalizó en el 21, pero se gestó ya en tiempos de la pandemia. Y por primera vez en la historia, no es solo una asamblea del sínodo de obispos, donde votan solo los obispos, sino que todos los sinodales votarán. No solo pueden hablar, sino pueden votar. Eso tiene que ver con grandes reformas que se están dando en la Iglesia, justamente en virtud de captar mejor que la Iglesia tiene su fundamento en el bautismo, que todos tenemos la misma dignidad y que todos podemos servir a los otros en distintos ministerios, como el del catequista, pero en tantos otros. Por ejemplo, en la nueva organización de la Curia Romana, cualquiera de ustedes, veo a todas las chicas que están acá y algunas se me escapan, cualquiera de estas chicas podría ser prefecto de una congregación. Hola, sí, ¿escucharon? O podría ser gobernadora del Vaticano. De hecho, la vicegobernadora del Vaticano hoy es una mujer. Hay un varón y una mujer. O en la Comisión de Economía que conduce al Vaticano, hay 5 varones y 5 mujeres, de las cuales la mayoría son religiosas de grandes congregaciones con mucha experiencia de administración. Bien, entonces en la nueva Constitución del Vaticano, un laico, una laica, si está capacitado para eso, porque si sos mujer no te van a poner al frente de la congregación para el clero, en todo caso para la de los laicos, ¿no? También podría ser para el clero, vendría bien alguna vez. Bueno, quiero decir, esto es consecuencia de la eclesiología conciliar, de reconocernos como Jesús nos quiere en la comunión de la Iglesia. Y por eso, algunos de estos cambios se verán en la Asamblea Sinodal. Muy bien, vuelvo al punto. En esta Asamblea se pone de manifiesto, sobre todo, la correlación entre sinodalidad y misión. ¿Por qué? Porque la sinodalidad no es una moda pasajera, ni es un nuevo ticket que nos ponemos para la Iglesia de este momento, sino que refleja el misterio de la Iglesia, que es comunión y misión mediante la participación. Y así lo están expresando los documentos de este último tiempo, en el pontificado de Francisco. Yo podría ponerles muchos ejemplos, pero voy a poner solo algunos.
En la Constitución donde reforma la Curia Romana, que es de 2022, Predicate Evangelium, dice que para la reforma de la Curia es importante tener en cuenta que en ella, como en toda la Iglesia, la misión está tan íntimamente ligada a la comunión que se puede decir que la finalidad de la misión es la de dar a conocer y vivir juntos la nueva comunión que el Hijo de Dios, hecho hombre, ha entrado en la historia del mundo. Parece evocar frases de Juan Pablo II. La misión es para la comunión y la comunión es para la misión. Podrían decir, la catequesis es para la comunión es para la catequesis. Podrían decir, la misión es para la sinodalidad es para la misión. O achicando al ministerio que tienen ustedes, la catequesis es para la sinodalidad es para la catequesis. Si yo digo la catequesis es para la sinodal, quiere decir, esta actividad evangelizadora, la catequesis, se inserta en el gran camino de la Iglesia, comunión sinodal en el mundo. La catequesis está inserta en ese gran camino sinodal. Si yo digo la sinodalidad es para la catequesis, quiero decir, la sinodalidad no es para que nos busquemos y encontremos a nosotros mismos de una forma solipsista y autorreferencial, como si le diéramos prioridad a las cuestiones internas de la vida de la Iglesia. No, la sinodalidad es para la misión, la sinodalidad es para la catequesis, quiere decir, es al servicio de la evangelización, a que seamos más plenamente Iglesia para que cumplamos más plenamente nuestra misión. Pongo otro ejemplo del discurso del Papa Francisco cuando inició este camino sinodal, que va ahora a la Asamblea de Octubre. 9 de octubre del 21. 9 de octubre del 21. Y donde dijo comunión y misión, o sea, comunión sinodal y misión, son expresiones teológicas que designan el misterio de la Iglesia, lo fundamentó en el Vaticano II, y dijo, conmemorando la apertura del concilio, quiero decir que estas dos palabras maestras expresan que la Iglesia es comunión y en ella la plenitud interior y la cohesión de la gracia funda la misión que es el compromiso apostólico con el mundo contemporáneo. Y habiendo puesto estos dos pilares, dice, la participación indica nuestro compromiso dinámico con la comunión y con la misión. Eso es sinodalidad, ¿eh? Una comunión misionera. Antes de este sínodo, sobre la iglesia sinodal, hubo un sínodo sobre la iglesia masónica. En 2009 yo fui invitado y luego tuve que hacer el estatuto de una organización absolutamente nueva en la iglesia, que es la Conferencia Eclesial Amazónica. Cuando nosotros escuchamos la palabra conferencia nos suena a obispos, Conferencia Episcopal Argentina, o Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, ¿no? Aparecida. O bien, Conferencia de Superiores y Superioras Religiosos de las Congregaciones de Vida. No, acá inventamos algo que se llama Conferencia Eclesial. No son solo obispos, son todos los miembros del pueblo de Dios en las 7 conferencias episcopales y 9 países de la Amazonia, con representantes, junto a los representantes de los obispos, para ver qué quiere Dios en la iglesia de esa región. Bien, vuelvo. Podemos sintetizar todo esto, y voy concretando esta segunda parte, sinodalidad y misión, en una frase nueva, es muy nueva. Es del Sínodo de los Jóvenes, que fue en 2018. Los jóvenes y la fe. Y la frase es sinodalidad misionera. ¿Ven? La Iglesia inventa siempre palabras para expresar su propio misterio, porque ninguna palabra la agota. Así como hay muchos nombres de Dios, Dios es
amor, Dios es bondad, Dios es sabiduría, pero finalmente Dios es Trinidad, Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Así como hay muchos títulos de Cristo, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor, etcétera, el camino, así hay muchas palabras para designar el misterio de la Iglesia. No se define agotándose en una palabra. Es familia y es pueblo, es comunión y es institución, es el cuerpo de Cristo y es el templo del Espíritu. Es muchas cosas la Iglesia. Es la Iglesia peregrina y la Iglesia celestial. Es muchas cosas. Bien, una forma de decir hoy lo que es la Iglesia recogiendo toda esta novedad, es decir, es sinodalidad misionera. De esta forma, en una fórmula, expreso ambos aspectos. El es está indicando algo que la Iglesia es esencialmente. La Iglesia es comunión, y en la historia es comunión sinodal. En el cielo no habrá sinodalidad porque no habrá historia, no habrá tiempo. Pero en la historia, la Iglesia peregrina es sinodal. Y en la historia, la Iglesia sinodal es misionera. La misión es en el tiempo de la historia, de Pascua a Pentecostés hasta cuando Jesús vuelva en la parucía, o hasta la plenitud del cielo. El Concilio Vaticano II, culmino así tenemos unos 15 o 20 minutos de diálogo, el Concilio Vaticano II, en el decreto sobre la misión de la Iglesia, que se llama Ad Gentes, a los pueblos, vayan a todos los pueblos, y es la frase de la misión, ¿no? Vayan, es un ir, es un trasladarse, es un caminar de acá para allá. Todas las grandes evangelizaciones de la historia se hicieron caminando o de forma parecida. Recién en los 2 últimos siglos tenemos vehículos de otra índole para viajar, ¿no? La evangelización de América Latina, la primera fue caminando, bueno, en caballo, en carruaje, en canoa, pero andando. Alcentes II, el documento del Concilio sobre la Misión 2, dice: la Iglesia peregrina por su propia naturaleza es misionera. Porque es histórica, es peregrina. Porque es peregrina, es misionera. En el cielo acabará la misión. Ya no habrá misión. Descansaremos en el cara a cara con Dios y en la comunión de amor de los santos. Bueno, yo podría decir, la Iglesia peregrina es esencialmente sinodal. En el tiempo, en la historia, la Iglesia es sinodal y misionera. ¿Ven cómo se van reuniendo los temas? Lo sintetizo en 2 fórmulas. La comunión sinodal es para la misión. La Iglesia siempre es sacramento del amor de Dios que nos impulsa más allá. Dicho de otro modo, a ir a los otros como los otros son y donde los otros están. No como yo quiero que sean y donde yo quiero que estén. Ir a los otros como los otros son y donde los otros están. Ese es el movimiento centrífugo, de ir hacia, no centrípeto de que vengan a. Cuando un nuevo párroco asume la parroquia y dice, la iglesia tiene las puertas abiertas, si ando por ahí le digo, las puertas abiertas para recibir al que viene y para salir al encuentro de todo el barrio. Para las 2 cosas son las puertas abiertas. La comunión sinodal es para la misión. La afirmación recíproca, la sinodalidad marca el estilo de la misión. La sinodalidad es, la misión marca el estilo sinodal. La misión indica, ya en el hecho de que Jesús se envíe de 2 en 2, que no es cada uno el que evangeliza, sino, no es el yo, ni solo el tú, aunque sea una hermanita perdida en el valle, en la selva o en la montaña. Es el nosotros de la iglesia que evangeliza a través de ese yo, de ese tú, o de cada uno, de cada uno. La sinodalidad le da a la misión el estilo de comunión, de comunidad, de que siempre somos un nosotros.
La sinodalidad marca el estilo comunional de la misión dinamiza, mueve, hace más comunicativa la sinodalidad. Bien, me queda algo que lo voy a decir en el diálogo, si hay preguntas, sobre una frase que el Papa usa mucho y que es el tema del desborde del Espíritu Santo. Pero primero me gustaría ver si hay preguntas o comentarios, pero tienen que ser siempre breves, no sé. ¿Quién conduce? ¿Conduce Ana María o alguien más? Yo diría 3, no de a 1, porque si no nos enganchamos con un punto. 3 preguntas concretas o 3 comentarios de una línea, dicho oralmente, puede ser en el chat también, pero mejor, y vamos profundizando. Adelante. Entonces, si les parece, los que tienen alguna pregunta o algún comentario, levanten la mano, así escuchamos esas 3 preguntas, esas 3 resonancias, y le damos la palabra al Padre Carlos nuevamente. Ahí Laurita ya nos quiere decir algo. ¿Quién más quisiera hacer una pregunta, hacer un comentario, una resonancia? Me parece muy importante esto de caminar juntos. Y yo, por ejemplo, en el grupo que hago en Facebook, hay gente que en tiempo de pandemia decía, esquivan algo, tengo miedo. Me ponían como que veía la gravedad de la situación, entonces como que se aferraba más a la oración, ¿no? Bien. Con Laurita nos conocemos, estudió en la facultad y terminó su carrera. ¿Otra voz? Sí. ¿Otra pregunta o comentario breve? ¿La sinodalidad o el sínodo próximo no le suscita ninguna pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta, si es posible. Dale. La experiencia de estar viviendo el sínodo como laica, como bautizada, a mí me hace pensar que es algo, o sea, personal, ¿no? Como que este sínodo es una especie de ensayo de lo que la Iglesia puede llegar a ser. No sé si está bien o está mal, pero yo lo vivo de esta manera, como, bueno, justamente como un caminar de la Iglesia hacia lo que ella está llamada a ser. Esto por un lado. Y otra cosa que también tengo en el corazón es que yo descubro como una doble dimensión en este sínodo. Por un lado, este caminar juntos de los bautizados, ¿no? Del pueblo de Dios. Y por otro lado también, como la Iglesia es servidora de toda la humanidad, me parece entender que este sínodo también está abierto, súper abierto, a los que no creen, a los que piensan diferente, a los que tienen otra fe. Entonces, por eso me parece percibir una doble dimensión, hacia adentro, pero también hacia afuera. Por eso extender la carpa, extender la tienda. Bueno, Muy bien. Muchas gracias, Ana. Ahora lo retomamos. ¿Otra voz? Y está Rubén levantando la mano también. Hola. ¿Sí? ¿Escuchan? ¿Qué tal, Sí. Carlos? ¿Cómo te ¿Cómo va? va? Realmente muy interesante ver cómo se va desarrollando esto del sínodo y cómo se duplica. Tenemos que... A ver, un segundo que se duplica. Hola, ahí sí, ¿no? Creo que es estupendo ir encarnando la sinodalidad para poderla llevar adelante. Ahora,
¿cómo hacemos cuando una diócesis se encierra y no da apertura para llevar a esta sinodalidad adelante? Cuando cree que no es correcto, cuando no funciona, digamos, bueno, supongo que Carlos sabe que debe haber varias diócesis, pero concretamente hay algunas que no dan apertura y no hay posibilidades de ir avanzando en el crecimiento y la participación. O sea, es muy complicado, pero creo que es necesario. Igual no vamos a bajar los brazos, pero ¿cómo podemos avanzar ante semejante situación contraria? Bueno, hay 3, 4 preguntas o comentarios. Se puede juntar lo de Ana y lo de Laurita en este sentido. La sinodalidad como la Iglesia indica el camino de la Iglesia, pero el camino de la Iglesia es en el seno de la humanidad y de la humanidad contemporánea. Entonces hay que recordar el número 1 de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, o gozo y esperanza, o los gozos y las esperanzas, que dice en el párrafo 1 que la Iglesia camina profundamente unida a la humanidad. Por lo tanto, no es por un lado el camino sinodal. Ojo, no mezclen con este sínodo, ¿eh? Yo hablé de sinodalidad, puse como ejemplo este sínodo. Los sínodos son contingentes, la sinodalidad es permanente. La misión es permanente, un programa misionero, una misión concreta es contingente. Se planifica, se hace, pasa. Acá estamos hablando de las dos cosas a la vez y hay que evitar mezclarlas, aunque una encarna la otra. Un proceso sinodal permite entender qué es la sinodalidad, pero no se identifican, porque este sínodo terminará en el 24, vendrán sus sugerencias para renovar la Iglesia del futuro, y seguiremos andando. Entonces, la sinodalidad tiene siempre este doble aspecto, de cómo caminamos juntos, o más juntos, los miembros de la Iglesia, diríamos hacia adentro, pero no me gusta el adentro, pero cómo caminamos nosotros más juntos, en una diócesis, en una parroquia, en un colegio, o en una comunidad catequística diocesana, o en donde sea, en la comunión eclesial, en un monasterio, o en una confederación de monasterios. Cómo caminamos nosotros más juntos, o mejor juntos, y cómo caminamos entre los pueblos en la humanidad, cómo caminamos con nuestros pueblos, con los demás, más allá de los límites visibles de nuestra comunidad eclesial o de la Iglesia toda. Por eso siempre hay que recordar que la Gaudium et Spes no es sobre la Iglesia y el mundo contemporáneo. La Gaudium et Spes es sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. Porque la Iglesia siempre es en el mundo. Pablo escribía, ¿no?, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, en Roma, en Galacia. O el Espíritu habla a la Iglesia de la Odisea, o en la Odisea, así, en las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Por lo tanto, la Iglesia siempre es Iglesia en América, en América Latina, en el cono sur de América Latina, en Argentina, en Buenos Aires, en San Isidro, en Tucumán, en Chubut, en Misiones. Siempre es Iglesia en. Y en el barrio, en la comunidad, en la casa, siempre es Iglesia en. Por lo tanto, la sinodalidad indica ambos aspectos. ¿Cuál sería el mejor documento para conocer el pensamiento del Papa sobre la misión, sobre la Iglesia en salida? Sin duda, la primera exhortación, Evangelii Gaudium, ¿no? La alegría del Evangelio. Pero para conocer el pensamiento del Papa sobre la sinodalidad, todavía no hay un documento. Hay muchos discursos y textos muy buenos.
Pero en esta entrevista al libro, Soñemos Juntos, que él hizo al final del primer año de la pandemia, donde lo entrevista un periodista historiador inglés, muy amigo mío. Acá, en este libro de entrevista, editado en la Argentina, no me acuerdo si es por Planeta o por quién, no, por otro, él desarrolla estos dos aspectos de la sinodalidad. Más aún, llega a decir, si lo tengo acá, lo digo, que él ha querido revivir la antigua práctica de la sinodalidad, no solo para animar, digamos, para oxigenar o para mover la vida de la Iglesia, sino para prestar un servicio al mundo actual, al que le encontrar caminos comunes, al que le cuesta el diálogo. Pensemos la crisis de representación de las democracias. Pensemos nuestro país en este momento. Pero pensemos también la desigualdad internacional y las tensiones violentas. Pensemos en Ucrania, por ejemplo. Lo que cuesta que las personas nos juntemos a dialogar, o que los países se junten a dialogar. Lo que cuesta la mediación. Entonces él dice, también la sinodalidad, que es una antigua práctica de la Iglesia, el sínodo regional o el sínodo diocesano, son instituciones de las más antiguas de las iglesias, de las iglesias de Medio Oriente y de las iglesias del Mediterráneo. A esto lo llamamos la diaconía social de la sinodalidad, cómo la sinodalidad eclesial presta un servicio a la sociedad. ¿Dónde lo llamamos así? En la Comisión Teológica Internacional trabajamos 5 años este tema y lo publicamos en este documento, La sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia. Lo estoy mostrando. ¿Lo ven? Sí. Está publicado acá por Ágape, esta edición la hice yo, con el padre Rivas, le pedí a él que haga la traducción del italiano al castellano, yo la revisé y soy el editor de lengua castellana de este documento. Comisión Teológica Internacional 2018. Ahí en el último capítulo hablamos de la diaconía o dimensión social de la sinodalidad. Bien, hay otra pregunta que tiene que ver con cómo ponerse en marcha en una comunidad que está muy quieta, o que parece que no escucha, o que está indiferente. Bueno, todo eso pasa y pasará, y cada uno tiene que lidiar con los bueyes que le tocan, y cada uno tiene que amar a su familia y tratar de transformarla desde dentro. Así que ahí yo no puedo dar consejos a nadie. Lo que sí puedo decir Oración. es que la Iglesia de 2023, a pesar de la crisis de credibilidad que sufre en Occidente, de los procesos de globalización y fragmentación, y de los procesos de indiferencia y cuestionamiento, con distintos ritmos, las iglesias de la Iglesia Católica está asumiendo cada vez más el discurso de la sinodalidad, como expresión viva de la renovación del Vaticano II. Y bastaría que los más grandes de nosotros pensemos cómo era su experiencia eclesial antes de 1962, cuando comenzó el concilio. Por lo tanto, antes de la reforma litúrgica, antes de las traducciones de la Biblia, antes de la reforma de la catequesis, antes de tantas cosas. Y cómo es hoy, y cómo pueden vivirla las nuevas generaciones, más allá que las nuevas generaciones estén imbuidas de las tendencias o de las megas tendencias culturales del momento. Pero yo fui de los últimos que, en el 62, 63, hice la primera comunión con el rosario y el misal latín-castellano. Y muchos de ustedes que vinieron después, y tantos otros, ya fueron al encuentro eucarístico con Cristo teniendo su propio libro de la Nueva Alianza o Nuevo Testamento. Yo no lo tenía. Entonces es solo un signo del cambio. ¿O ustedes creen
que hoy podría haber una reforma de la curia romana donde un varón o una mujer laicos puedan ser máxima autoridad de una congregación vaticana, sin el Vaticano II, que volvió a poner en su lugar al laicado en el corazón de la Iglesia? Bueno, entonces hay procesos de transformación de larga duración. Lo que pasa es que nosotros, como vivimos la vida por años y por décadas, queremos que los cambios en la Iglesia sean en nuestros años y en nuestras décadas. Pero la Iglesia se mide por décadas y por siglos, no por años y por décadas. Pero el Papa Francisco está promoviendo grandes transformaciones. Ahora, que eso llegue a todos y cada uno, bueno, siempre todos estamos llamados a la conversión, que en este caso se vuelve conversión sinodal y conversión misionera. Me tengo que convertir a una iglesia más sinodal, me tengo que convertir a una iglesia más misionera. Ahora, solo 2 de todas las conferencias episcopales del mundo, Rubén, no respondieron el cuestionario. Solo 2. O sea, cuando tuvimos que hacer el documento de síntesis, teníamos respuestas de casi todas. Bueno, eso es bastante. Es bastante. O todas las grandes asociaciones católicas internacionales respondieron. Casi todos los organismos de la Curia Vaticana respondieron, menos 3. Bueno, pero es bastante. O sea, siempre queremos más. El problema es cuando uno encuentra una inercia difícil de mover. Pero bueno, yo no puedo entrar ya al análisis de un caso concreto. Simplemente digo lo siguiente, que es una situación que le gusta comentar al Papa Francisco. La primera vez que en los Hechos de los Apóstoles aparece la frase el Espíritu Santo y nosotros. ¿Cuándo aparece la frase el Espíritu Santo y nosotros? En los Hechos. Uno diría en la Asamblea de Jerusalén. ¿Qué fue la Asamblea de Jerusalén? Vayan a Hechos 15 hoy, esta noche, antes de dormir, a leer un poquito y a meditarlo. No ahora. Hechos capítulo 15. La Asamblea de Jerusalén es porque en Antioquía algunos, influidos por otros de otras iglesias, algunos de Jerusalén, se resistían a bautizar a los paganos o gentiles, o griegos o romanos. Y decían, no, así como nosotros primero fuimos judíos, y judíos que nos convertimos a Cristo, así también los paganos, los no judíos, deben primero ser judíos, circuncidarse, para ser luego cristianos, bautizarse. Esta polémica llevó a Jerusalén, y entonces Pablo y Bernabé fueron, estaban los apóstoles, estaba Pedro, estaba Santiago, estaban los presbíteros, y Hechos 15 dice 2 veces, y toda la iglesia de Jerusalén, toda la comunidad. Y ahí hubo un gran debate, con argumentos tomados de la palabra de Dios, con argumentos tomados de la experiencia de la misión, y resolvieron, por obra del Espíritu, pero sin dejar de discutir, la palabra que usa Lucas es fuerte, que se armó, perdón la traducción, despelote grande, más que una discusión, más que una discusión. Se trenzaron en debate, pero el Espíritu Santo fue logrando la armonía entre las posiciones. Y finalmente, ¿en qué coincidieron? Escucha, diálogo y discernimiento en común. No imponerle a los hermanos que vienen de la gentilidad, o sea, griegos y romanos, más cargas que esto o aquello. O sea, abrir la fe y el bautismo a todos. En la asamblea, reunión, concilio o sínodo de Jerusalén, la Iglesia ratificó que es para todos los pueblos. No solo para el pueblo de Israel, de donde surge, sino para todos los pueblos. Comienza la evangelización de todos los pueblos del Mediterráneo. El libre acceso a la fe y al bautismo. Entonces, toman la decisión, y en la decisión le hacen una cartita a la comunidad de Jerusalén, a la de Antioquía, diciendo, nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido esto.
La iglesia es eso, el Espíritu Santo en nosotros, nosotros en el Espíritu Santo, con el Espíritu nosotros. Bueno, ¿para qué estos 3 años de discernimiento por etapas? ¿Para qué la asamblea que tendremos en octubre? Que luego volverá a las bases. Lo que terminemos el 28 de octubre, los que estemos ahí, volverá a las bases. Y habrá otro año para ver qué las bases dicen y los representantes llevan a la segunda asamblea del 24. Y ahí se concluirán grandes líneas que se darán al Papa, o bien que se suscribirán por todos para seguir caminando hacia el futuro. Entonces, pero no fue Hechos 15 donde surgió por primera vez la frase el Espíritu Santo y nosotros. Los hice entrar para que entren, pero no fue ahí. ¿Dónde? La frase el Espíritu Santo y nosotros aparece en la famosa conversión del pagano Cornelio, que tiene que hacer San Pedro, unos capítulos antes, Hechos 10 y 11, donde este debate general se hizo particular. Hay que bautizarlo a Cornelio. Antes de hacer toda esta disquisición teórica, circuncidar o bautizar. Hay que bautizarlo a Cornelio. Y ahí Pedro, impulsado por el Espíritu, por una visión de Dios que le señala el camino, dice que los paganos, los gentiles, reciban el mismo Espíritu que hemos recibido nosotros. Y ahí dicen, el Espíritu Santo y nosotros suscribimos esto. Entonces, ¿qué es la iglesia? El Espíritu Santo y nosotros. O nosotros unidos y guiados por el Espíritu Santo. Bueno, va avanzando entre luces y sombras en los caminos de la historia, pero hay que confiar en el desborde del Espíritu. Desborde es una palabra que asusta un poco en América Latina porque está asociada a los desbordes sociales. Asusta un poco, desborde. Pero el Papa la usa en otro sentido, que la toma del gran pensador italo-alemán Romano Guardini, que es el desborde es un crecimiento que brota del interior y de pronto se manifiesta a otros. Eso quiere decir desbordar, o decimos desbordar de alegría, ¿no? O desbordar de felicidad. Desborde la usa en 3 sentidos. El desborde del Espíritu Santo, que nos mueve a la misericordia, y así lo usó durante la pandemia. Se ve en este libro, entrevistas, soñemos juntos. El desborde de la misericordia ante el dolor y la miseria que recién referían, o ante la soledad del otro. El desborde de la misión, así ya lo usamos en Aparecida, yo fui perito en Aparecida, Aparecida número 14, ¿qué pusimos? Pusimos que los discípulos misioneros tenemos que comunicar el don del encuentro con Cristo por un desborde de alegría y gratitud. Desborde de alegría y gratitud. Es como vivir lo que dijo Jesús, den gratuitamente lo que han recibido gratuitamente. Un desborde de alegría. Por eso comunicamos el Evangelio, no porque tenemos el deber de evangelizar, sino porque estamos tan contentos de haber encontrado este tesoro que lo comunicamos, desbordamos de alegría. Y tercer sentido, desborde de sinodalidad, es decir, desborde de las actitudes que hacen que busquemos que la iglesia sea un coro, sea una sinfonía, encuentre una armonía, es decir, nos pongamos de acuerdo. Recemos para que en el sínodo nos pongamos de acuerdo. Recemos para que en este proceso encontremos, grandes consensos que nos ayuden a ver por dónde debe seguir la evangelización en el futuro, con toda la realidad de los distintos continentes, también del nuestro y de nuestro país, pero sin achicarnos ante los desafíos. Aún allí donde parece que poco se mueve, el Espíritu es el viento de Dios, que sopla donde quiere, y si sopló y levantó a Jesús de la muerte, puede levantar cualquier muerto, diríamos. Puede levantar
Nos puede levantar a nosotros también, para ser más sinodales. Bien, creo que estamos en hora, ¿no? Bueno, Sí. Cote, Ana, ¿estamos en hora? ¿O falta? ¿O ya pasamos? ya pasó. Apenitas. Nosotros queremos agradecerle desde lo más profundo de nuestro corazón esta riqueza. Seguramente el Padre Cote también va a querer agradecerle, pero bueno, para nosotros fue un regalo de Dios, realmente. Bueno, les estoy adelantando algunas de las ideas que voy a decir el miércoles que viene en el simposio En el simposio, de sí. catequética y teología. Con Acá Rubén le dice, seguiremos en Córdoba. Con la diferencia que allá voy a agregar ministerialidad, porque es el ministerio del El tema del catequista. ministerio del catequista. Entonces Sí. voy a hablar de la iglesia sinodal, misionera y ministerial. Y ministerial. Y bueno, es un pero iba a ir, pero estoy muy complicado, no puedo ir, así que lo haré por Zoom. Así que será como hoy. Como hoy, bueno, perfecto. No quiero dejar de saludar, además de Laurita, a Silvia. Te estoy viendo, Silvia. Un beso grande. Ahí Sí, está. Silvia estuvo Muchas gracias. ayer. Ya lo sé, también, vi el programa. Sí. Bueno. Muchas gracias, Padre Gali. Gracias por ayudarnos a levantar el corazón en esto de, bueno, reconocernos como los del camino, que ha sido tan generoso de transmitirnos tanta riqueza, tanta luz en el camino. Gracias, Y Sofía. bueno, también haciendo oportuno invitarlos a todos a seguir andando, para encontrarnos mañana con también otros iluminadores, el Padre Quijano y el Padre Osiris. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlito. Como siempre, maravilloso escucharte. Nos haces pensar, siempre reflexionar. Mañana nosotros intentaremos darle el cauce también latinoamericano con Omar, que venimos del equipo de asesores del CELAM. Y bueno, y yo también, si puedo, en alguna pizquita voy a aportar sobre la sinodalidad digital, que vos hoy mencionaste. Así que como ven, el camino está lleno de riquezas, ¿no? Y lo lindo es que en estos años, que son muchos que vamos caminando juntos, también hemos ido encontrando cada uno de nosotros alguna particularidad que suma a la totalidad, ¿no? El todo es más que las partes, ¿no? Decía Francisco. Así que bueno, por mí, hasta mañana. Así que bueno, gracias a todos y gracias a vos, Carlos, especialmente. Bueno, rezo para que el seminario siga caminando esta semana. Que Gracias. anden bien. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Chao. Chao.